Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Es un gusto tenerlos. Ya están viendo mi pantallita, ¿verdad? Pueden escribirnos en el chat si están viendo y escuchando bien para poder iniciar este webinar. Como siempre, es un placer tenerlos a todos ustedes. Y bueno, nos da mucho gusto que nos acompañen en esta sesión que es bastante interesante por un lado, un poquito dolorosa por el otro, pero pues es importante hablarlo. Maternidad en duelo, comprendiendo y sanando juntos. La verdad es que este tema pues es interesante, a su vez que también pues aprendemos juntos, ¿no? A mantenernos en comunidad unida, a mantenernos fuertes, a sanando juntos. Entonces vamos a iniciar con esta sesión el día de hoy. Como siempre, mi nombre es Verónica Soto Romano, ustedes ya me conocen y los que no, pues mucho gusto, me da mucho gusto que estén aquí en esta sesión. Y bueno, ¿cuáles son las reglas del webinar? Mantener la cámara encendida, de verdad nos da mucho gusto que ustedes participen, que prendan su camarita, que nos vayamos conociendo. Levantar la mano para unirse a la conversación si tienen por ahí alguna duda, pregunta, algo que quisieran comentarle a la doctora. Y pues si tienen ahí alguna anécdota personal que también quieran compartir, pues bienvenida. El micrófono en silencio, si es que pues no tenemos nada que compartir con la doctora o en la sesión para no distraer, ¿de acuerdo? Y bueno, la verdad es que me da mucho gusto presentar a nuestra especialista del día de hoy. La verdad es que pues estamos de gala porque ella es alquimista y maestra de vida. Nos da pues mucho placer tenerla para emprender este viaje juntos y aprender también a sanar. Con casi 30 años de experiencia profesional, ha acompañado pacientes en cualquier tipo de pérdida. Ha sido fundadora y directora de Renaci, Desarrollo Empresarial y Transformación Humana. Y bueno, bajo su misión de transformar el dolor en crecimiento, le doy la bienvenida. Buenos días, doctora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, gracias, Vero. Pues muy agradecida contigo, con BRIM, con la doctora Ana Rosas, que me hace favor siempre de invitarme, con la creadora del proyecto, la licenciada Ale Torres. Y bueno, pues vamos a empezar con este tema que es un poco escabroso, pero también es muy hermoso. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver es que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a aprender la importancia del duelo, cuáles son sus características, las particularidades de un duelo perinatal, cuáles son las tareas del desarrollo del duelo, y vamos a contestar lo que da título a esta hermosa conferencia que se llama Maternidad en Duelo, ¿qué hacer para sanar juntos? Y un tema muy importante que ayuda a la sanación, los rituales como medicina del alma. Yo, además de ser psicóloga y psicoterapeuta transpersonal y tanatóloga, bueno, soy mamá de 3 hijos. Gio, que mañana cumpliría años, él murió el 10 de mayo del 86 en gestación. Tengo una niña llamada Arcoiris, que es también tanatóloga y psicoterapeuta. Son llamados arcoíris los niños que nacen después de una pérdida. Y tengo un niño que hoy es médico, está haciendo su doctorado en ciencias biomédicas y ya tiene 25 años. Así es de que soy mamá de 3, uno trascendido y 2 en este plano y en esta realidad. Entonces, bueno, vamos a iniciar. ¿Por qué es importante trabajar el duelo? Lo primero que debemos de saber que el duelo es un proceso natural que debe de enfrentarse y desarrollarse
a partir de cualquier tipo de pérdida. No nada más la muerte de un bebé, un divorcio, el envejecimiento, un cambio de trabajo, un abuso sexual, cualquier tipo de pérdida. Se enfrenta la psique a este proceso y es muy importante atenderlo. Por mucho, la pérdida perinatal es de los dolores más fuertes que existen y vamos a ver por qué. El duelo perinatal es cuando este proceso de pérdida ocurre ligado al embarazo o al parto, cuando el bebé muere durante su gestación, es decir, dentro del vientre materno o durante los primeros meses de vida. Y este término también acoge a las personas o parejas que han recibido desgraciadamente un diagnóstico de infertilidad. También este término acoge a las parejas que, por ejemplo, han logrado adoptar un hijo y enfrentan no la muerte de este hijo, sino que por algunas razones les es arrancado este bebé de sus brazos, y este tipo de maternidad de brazos vacíos también acoge este duelo. En muchas ocasiones este duelo es vivido de manera muy silenciosa y en aislamiento. Es impresionante que en pleno siglo XXI nosotros tengamos aún tantos estigmas, ¿no? sobre este tipo de duelo, que además es muy común desgraciadamente, y que tenemos como la fantasía que no tendría que pasar, pero todos en cualquier momento podemos morir. En gestación los bebés mueren, los niños mueren, los jóvenes mueren, los adultos mueren, y no nada más los ancianos tendrían que morir primero. Esa es como la fantasía y el ideal imaginario que nos ha vendido la sociedad, de que esa es la ley de la vida. No está escrito en ningún lado y tendríamos que poner sobre la mesa estos temas para irlos ventilando. Cuando nosotros podemos sacar un tema oscuro a la luz y ventilarlo y ponerlo sobre la mesa y platicarlo, le quitamos mucho poder a ese silencio. Este duelo perinatal es de los más dolorosos, es un dolor inenarrable. Solo las que hemos pasado y los que hemos pasado por este duelo sabemos lo que duele, sobre todo por el silencio con el que se enfrenta, con el estigma y por enfrentar situaciones muy particulares que vamos a ir viendo a lo largo de esta plática. Es importante sentir el dolor. El dolor nos empuja a estar con nosotros mismos, con nosotras mismas. La tristeza nos ayuda a algo que en psicología llamamos introspección, y el llanto, juntos estos dos factores, son de gran ayuda para asimilar la pérdida. Entonces es bueno llorar, es buena la introspección, es bueno el entrar en uno mismo, y es aún mejor vivir este duelo acompañado, no solo de nuestra pareja, sino de la familia y de las instituciones, como tendría que ser cualquier tipo de duelo, ¿cierto? Fíjense, les traje este dato muy importante que lo saqué del INEGI. Estas son las disfunciones fetales registradas en México durante el 2021, para que vean qué alto es el porcentaje de mujeres que enfrentamos esta pérdida. Durante el 2021 se registraron 23,000 muertes fetales. Como toda estadística y sobre todo en México, esta cifra se queda corta. Se estima que son muchísimo más las muertes. Quiere decir que mínimo tuvimos 23,000 mamás atravesando por este duelo. Estas corresponden a una tasa nacional del casi 7% por cada 10,000 mujeres en edad fértil. Casi el 85% de las muertes fetales ocurrió antes del parto, en etapa gestacional, y el 15% en números cerrados durante el parto. Por lo que ven, son números muy importantes. Vamos a las características del duelo. Bueno, fíjense muy bien. El duelo es un proceso, como ya dije, que involucra absolutamente todas las facetas del ser humano. Somos entidades bio, psico, socio, espirituales, y como tal, imagínense que es como una resonancia que partes los músculos de manera transversal, ¿no? Y una lesión te atraviesa a veces todos los músculos
De la misma forma, el duelo perinatal atraviesa absolutamente todo, la psique, las emociones, los valores, la identidad, las emociones, el cuerpo físico. Ahí te encargo el dolor del cuerpo físico, pero ese pues se va a lo mejor en un mes, pero el dolor que queda en el corazón, ahí te encargo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque cambia mucho el significado de la identidad. Una mujer que pierde a un bebé eh, no sabe si es mamá o si no fue mamá. El 10 de mayo, si festejara a su mamá y ella no festejarse, se quedan como en el limbo, nos quedamos, dijo la otra, nos quedamos como en el limbo, con las manos vacías, con muchas expectativas y con muchos sueños rotos, con las manos vacías de lo que estábamos anhelando y esperando, y que nuestra fantasía pensamos que era natural recibir lo que es un bebé con vida. Pero yo siempre digo, nos quedamos con las manos llenas de preguntas, de dolor, de enojo, de tristeza y de mucho miedo. Podremos volver a embarazarnos, podré volver a ser capaz de volver a engendrar un hijo, etcétera. Ok, este duelo tiene características generales. No les voy a platicar lo que ya todo el mundo sabemos de las tareas de desarrollo, de los procesos de desarrollo de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, quien es considerada la líder en tanatología. Pero ella demostró que hay emociones y sensaciones que están presentes y que hay pensamientos y sobre todo emociones que se pueden compartir en todos los duelos. Pero, como bien decía mi papá, estos 5 deditos son de una misma mano y todos son diferentes. Entonces, al mismo tiempo, todos los duelos tienen sus particularidades. Cada doliente es único y es válida la forma en que cada mujer, que cada madre, porque no dejamos de ser mamá porque nuestro bebé haya muerto, seguimos siendo madres. Afrontamos ese duelo. Eso lo quiero como subrayar mucho, sobre todo porque voy a hablar de tareas de desarrollo del duelo, y sí les puse algunos como indicadores. Vamos a aprender algunas cuestiones que como para banderas rojas, ¿no? Que nosotros estemos observando en gente que amamos, y que si vemos esas actitudes, como estar como más alertas, pero con mucho cuidado. Recordar que todos somos diferentes y tenemos derecho a vivir nuestro duelo de manera diferente también. Muy bien. Un gran número de mujeres que pasan este duelo, ya comenté que no lo comparte socialmente porque hay un estigma de vergüenza. Es un duelo que se vive por mucha culpa. Y bueno, lo que también sabemos mucho, ¿no? Que en español y que en ningún idioma, menos en el hebreo, conocemos o hay un nombre, hay una palabra que determina esta pérdida. En hebreo hay una traducción que es padre afligido, padres afligidos. En ningún otro idioma hay una palabra que lo defina. Y nosotros lo que no definimos es como si no existiera. Y entonces lo echamos atrás al inconsciente, detrás de la línea, en la sombra, y hacemos como si no existiera. Y lo tendremos que hacer totalmente al contrario, estar ocupados de atenderlo. No estoy diciendo que todas las personas que enfrentan un duelo perinatal necesitan acompañamiento tanatológico necesariamente. Depende de las particularidades de la pérdida, la personalidad de la pareja, de la mamá, del papá, la forma en que transitó por la pérdida, ¿no? En mi caso estaba desangrándome prácticamente con un dolor físico que en mi vida había sentido, y pasó una doctora con su séquito de residentes, ¿no? Y escucho, porque lo dice enfrente de mí, que dice, aquí estamos enfrentando un típico legrado de tantas semanas de gestación, con una frialdad absoluta. Yo ni siquiera sabía que estaba enfrentando la muerte de mi bebé. Es una sensación de total irrealidad,
no entendemos lo que está pasando. Hay un momento de shock en que la adrenalina, el cortisol hacen que nosotros enfrentemos ese suceso desde una realidad como si estuviéramos soñando, y es un proceso natural para literalmente no volvernos locos del dolor, no volvernos locas del dolor. Entonces, cuando hay un efecto en lo social externo que lejos de contener el dolor, de acompañar, propicia, como fue en mi caso, una situación traumática, eso complica el duelo. Gracias a Dios no todos los profesionales de la salud son así de fríos y así de lejanos, y hay muchas maneras en que pueden acompañar a las dolientes. Se le llama que el duelo perinatal es un duelo negado porque es muy habitual debido a esta presión social que hay de embarázate, vas a volverte a embarazar, estás tan bonita y tan joven, ya no llores, tu hijo ya está en el cielo, no lo dejas descansar, no se eleva si tú lloras. Y esas frases, lejos de ayudarnos, lo que hacen es sentirnos muy enojadas. Somos inteligentes, nos damos cuenta que viene desde una posición de amor, de buena intención, pero yo siempre les digo a los familiares de dolientes que están pasando por este duelo, mira, si no sabes qué decir, mejor no digas nada. Séneca decía, si no sabes qué decir, guarda silencio. A veces una compañía en silencio y un corazón abierto, como decía el doctor Kubler-Ross, un corazón compasivo que se abre a acompañar sin juzgar, a veces sin decir nada, es la mejor compañía. Los mejores regalos que yo he visto que han dado en la vida, amigas que aman o familiares que aman, es cuando me hablan y me dicen, doctora, acaba de perder de esta manera a mi mejor amiga, a su hijo, yo no tengo idea qué hacer, yo le pago la consulta, pero por favor vaya ahorita y conténgala, acompáñela, ayúdela. Entonces son las mejores formas en que podemos ayudar. Cuando no sabemos qué hacer, mejor buscar un profesional. Este tipo de duelo perinatal suele estar desautorizado, no se trata con la importancia que merece por las cuestiones que les comenté anteriormente. También es un duelo complejo. Estar embarazado muchísimo tiempo antes, a veces desde la infancia, las mujeres y los hombres empezamos cuando somos niños a construir lo que en psicología se llaman prerepresentaciones. Y voy a tener 3 hijos y les voy a poner estos nombres, y mi hijo va a jugar fútbol y mi hija va a practicar ballet, y se van a casar en la playa, y esas representaciones las van fomentando las instituciones eclesiásticas, escolares, etcétera, de la familia. Y cuando nos enfrentamos a este tipo de pérdida perinatal, todas esas representaciones, sueños, esperanzas, anhelos quedan hechos pedacito. Es muy diferente a cualquier otro tipo de duelo, como pueden ver. Y finalmente, pues es un duelo compartido, que se comparte solamente, usualmente, particularmente con la pareja, con la familia, y lo viven de diferentes formas. Lo que yo he mirado en mi experiencia de casi 30 años acompañando este y otros tipos de duelo es que juegan a acompañarse, pero en un silencio de no quiero compartir, no ese silencio de estoy contigo y te abrazo, sino en un silencio de para que tú no te acuerdes de lo que pasó, yo hago como que tampoco me acuerdo. Y entonces los niñitos, si hay hermanitos, lo viven en soledad, la mamá lo vive en soledad, los abuelos lo viven en soledad. Entonces, bueno, lo que hacemos los Hola. consejeros tanatológicos familiares es Bueno, propiciar que se bueno, comparta este duelo. Pero hola mi Fili. ¿me estás hablando, Vero? No, no, no. Hay alguien que tiene el micro prendido. ¿Nos pueden ayudar a apagarlo, por favor? Bueno, pues aprovechando y antes de entrar a las tareas de desarrollo del duelo, quisiera hacer una pausa para preguntar si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, si quisieran abrir, no sé,
en corto su experiencia en relación a este tipo de duelos y si no, pues para poder continuar. Adelante. Si tienen dudas, también estamos pendientes en el chat, por si quieren compartirlo de forma mucho más discreta. Aquí estoy pendiente en el chat y yo lo comparto con la doctora. Ok, pues muchas gracias. Ah, Vamos a es trabajar. Maribel levantó la mano. Adelante. Sí, perdón, es que quería comentar que está desactivado el chat. Ok, no te preocupes. Entonces, mira, lo hacemos así, digamos ahorita por este tema técnico. Si tienen dudas, levanten la manita y sin problema, se pueden unir a la conversación. Gracias. Sí, gracias. Bueno, les voy a comentar antes de pasar a las tareas de desarrollo algunas propuestas que ha hecho, me parece, la Escuela Española. Y de acuerdo a las pérdidas se nombran de la siguiente manera. Un bebé comenta cuando viven durante las primeras semanas de gestación y mueren antes de estas 12 semanas. Los bebés estrella fugaz, que son gemelos o múltiples pérdidas. Los bebés estrellas que fallecen dentro del vientre de la mamá. Los bebés mariposa que fallecen al poco tiempo de nacer. Los bebés paloma que compartimos solamente la primera infancia o parte de la primera infancia con ellos. Los bebés amanecer y atardecer que son gemelos donde uno de ellos muere y otro de ellos sobrevive. Yo tengo una hija arcoíris, que es aquella o aquel que llega después de una o dos pérdidas o múltiples pérdidas. Y yo también tengo un hijo luna, que es aquel que nace después del hijo arcoíris. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, si no hay duda, con las tareas de desarrollo. Las tareas de desarrollo son 4. La primera es aceptar la realidad de la pérdida. Les comentaba que toda pérdida lleva una sensación de irrealidad y un dolor inenarrable físico en el caso de la pérdida perinatal. Esta tarea consiste no solamente en asimilar desde lo racional, sino en las profundidades del corazón que nuestro hijo ha partido y que no va a regresar. Sé que ha muerto y lo acepto. Y como yo siempre les digo a mis consultantes, son los 30, 40 centímetros más difíciles que hay de caminar en la vida. Poder conectar lo que sabemos aquí en la mente, en el cerebro, con nuestro corazón. A eso se refiere esta tarea de desarrollo. Entonces, esta aceptación va a consistir en asumir que la realidad es lo que es, esté yo de acuerdo o no, siga enojado o no, a lo mejor pienso que es una herida con la que debo lidiar toda la vida o a lo mejor descubro que cada vez va a ser menos dolorosa. En mi experiencia, al principio eran como tsunamis que venían muy seguidos y cada vez que conforme pasa el tiempo y después de mi acompañamiento tanatológico, los tsunamis fueron desapareciendo. Y a veces ahora, especialmente los 10 de mayo, son olas un poquito fuertes, viene el recuerdo, viene el dolor y yo he decidido honrar la memoria de mi hijo viviendo con calidad de vida y feliz. Pero todos somos diferentes. Entonces, recalco, acepto la realidad de la pérdida desde la parte racional, pero también desde la parte emocional, que es muy importante. Y esto nos lleva a la segunda tarea, pero antes de llevarlos a la segunda tarea, ¿se acuerdan que les prometí que les iba a poner como banderas rojas para poner como mucha atención en este tema, dado que es un duelo muy común, desgraciadamente? Entonces, bueno, evitar esta tarea, recordar que no nos va a proteger del dolor que supone vivir sin el bebé que con tanto anhelo se esperaba. No tener esas fantasías infantiles, ¿no? De que no, si yo ya lo acepto, entonces no va a doler. Va a doler lo que tenga que doler. A algunas les duele 3 meses, a otras 6 meses, a otras un año, a otras toda la vida, otras nada más el aniversario, etcétera. Todos somos diferentes.
dejar intacta, por ejemplo, la habitación del bebé o inmediatamente que el bebé ha muerto, llegar y tirar todo o ponerlo en caja para que por favor no se hable de este tema, definitivamente indica un bloqueo. Ahora, si ya pasaron semanas y decide papá y mamá qué hacer con esas pertenencias, estamos hablando de un proceso que va fluyendo. Hay personas que dejan no solo intacta la recámara del bebé, sino nadie puede entrar, nadie puede hablar, nadie lo puede nombrar y lloran en silencio lágrimas de sangre. Eso es totalmente innecesario, eso es totalmente injusto para la doliente. Ya bastante ha sufrido como para todavía estarse martirizando de esa forma, ¿no? Entonces, es por eso que les dejé como esos indicadores para tener claros qué sería, dónde nos estamos atorando o las personas que amamos, dónde se están atorando. Esta es a mi experiencia, es la tarea más difícil de hacer y la más importante, que es elaborar las emociones. Elaborar las emociones no solo tiene que ver con identificar lo que me está pasando, sino ponerle un nombre y expresarlo. Y al poderlo expresar, aprender a hacerlo de forma asertiva. No es lo mismo descargar la rabia sobre el esposo y pelearme a golpes con él o de palabras fuertes, a que yo en mi proceso de acompañamiento aprenda diferentes técnicas de afrontamiento, haga cartas de enojo, me enoje con Dios, me sienta tan contenida que tu terapeuta te diga, pues Dios no necesita que lo defiendas, ¿eh? Él aguanta vara, tú tienes derecho a estar enojado con Dios y con quien se te dé la gana, porque es algo muy duro por lo que estás pasando. El enojo tendremos que hacer que salga de adentro hacia afuera, pero de forma constructiva, de forma que podamos no seguir lastimándonos ni lastimar a los demás. Entonces, bueno, entre estas emociones básicas con las que nos peleamos los dolientes de este tipo de pérdida, el miedo, la ira, la frustración, la tristeza, el vacío, el dolor inenarrable, hay matices, ¿no? No es lo mismo un rosa magenta a un palo de rosa, a un bugambilia, y esos matices son los que tenemos que aprender a identificar, a expresar, a abrazar, a aceptar, a integrar. Bueno, el tema, el tema y la pregunta de los 64,000 pesos es que en México y en la cultura latina a los hombres les enseñan que por todo tienen que enojarse y en general a las mujeres a llorar. Entonces las mujeres usualmente la dificultad está en expresar el enojo de forma asertiva. Por eso tanta separación y tanto divorcio después de este tipo de pérdida. Y a la mujer le enseñan que es mediante la tristeza que debe de afrontar el enojo, la frustración, el miedo, y hay diferentes matices y diferentes técnicas para expresarlos de forma asertiva, no destructiva. Un duelo mal trabajado, emociones que no se trabajan en este tipo de duelos y otros, ahí les encargo en 10 años lo que les puede pasar a las personas. Se les instalan enfermedades psicosomáticas, crónico-degenerativas, amargura en la sangre, que es la diabetes, cánceres, tumores, ¿no? Es muy importante. No estoy hablando de determinismo, sino de cómo las emociones van a encapsularse y van a hacer que en un futuro, si hay genes, si hay estrés, si hay mal procesamiento de emociones, etcétera, claro que se pueden generar cosas importantes. Entonces, es muy importante entender este tipo de duelos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos a veces poco dispuestos a abrazar el dolor, le tenemos pavor a abrazar el dolor porque, bueno, abrazar el dolor no es fácil, es de valientes, implica sacar de la sombra a la luz eso que le tenemos tanto miedo, pero es precisamente lo que tenemos que hacer para sanar.
Y esto puede ser uno de los motivos porque los padres no lleven a cabo esta tarea. Y entonces empieza la activity, los padres casualmente consiguen trabajos donde tienen que demandar mucho tiempo, mucha energía, cuando la energía y el tiempo que tienen lo necesitan invertir para sanar. Y le dan la espalda al duelo, porque en su fantasía ellos y ellas creen que así evitan el dolor, ¿no? Yo lo he visto 1,000,000 de veces con pacientes, yo también soy psicóloga, entonces me mandan mis colegas oncólogos a pacientes donde el cáncer ya se ha ido o está por irse, trabajamos súper bien, no vuelve el cáncer. Pero cuando no quieren venir o no quieren trabajarlo, lo he visto 1,000,000 de veces, o que se empiezan a sentir bien en la segunda sesión, no, yo ya estoy bien, ya me voy, y apenas vamos empezando con el procesamiento, y por supuesto que les vuelve el cáncer, ¿no? Entonces esta tarea es muy importante, no evadir y no reprimir las emociones, identificarlas y aprender a expresarlas de forma asertiva. Una forma de bloqueo o estancamiento de esta segunda tarea es, por ejemplo, evitar mirar fotos. Ojo, hay que darles el tiempo. No es fácil mirar fotos. Hay médicos que incluso dan el cuerpecito a la mamá sin preguntarle, oye, ¿quieres ver el cuerpo de tu hijo? Por Dios, he tenido casos donde enfrente de la mamá echan el cuerpo al excusado. Gat, ¿qué es eso? En fin, hay padres que se refugian en adicciones para evadir este dolor tan intenso que significa. Y lo que necesitamos es generar espacios de reflexión, espacios con profesionales que puedan ayudar a contener estas emociones y a elaborarlas. La tercera tarea es adaptarse a un mundo en el que la bebé ya no está presente. Fíjense qué interesantes van siendo estas tareas. Esto implica adaptarse a muchos niveles. Es no renunciar, pero sí adaptarnos a la ausencia de los roles que desempeñaba cuando yo estaba embarazada. Ya les dije que el perder a un bebé no significa que dejes de ser mamá, pero ahora eres una mamá con brazos vacíos. Se sigue siendo madre aún con un bebé fallecido, pero es una maternidad desde un espacio diferente, como los padres que deciden adoptar. Se adopta desde el corazón, aunque no hayas procreado a tus hijos y lo hayas gestado y hayas sentido esta sensación maravillosa que es tener a tu bebé dentro de tu vientre materno, pero lo estás gestando desde el vientre del corazón. También hay que adaptarse a esto que significa para uno mismo y que además a veces hace mucho ruido y se confronta con lo que significa para la abuela, para el hermanito, para la tía, para las amigas, para lo social. ¿Quiénes somos ahora? Que ya no tenemos a nuestro hijo, ya sea en nuestro vientre o fuera de él. Adaptarse también a esta nueva forma de entender el mundo. Esto es de verdad muy complicado. Repito, es una sensación de irrealidad y nos quedamos un ratito en el limbo. Y les juro que estar en el limbo es una zozobra y una sensación muy desagradable. Entonces tenemos que aprender a reconstruirnos de forma global. De forma global fue la herida en las emociones, en lo psicológico, en lo psíquico, en lo físico, en lo energético, en lo espiritual. Y desde todos esos ámbitos tenemos que aprender a reconstruirnos. Vamos a las banderas rojas. Un indicio de que esta tarea se ha bloqueado sería cuando los padres se aíslan, cuando no hay funcionalidad. Claro, en un primer momento es natural que te aísles, que no quieras ir a bautizos, que incluso odies ver a otra mujer embarazada porque te da envidia, porque te da celos, porque no entiendes por qué ella sí, por qué tú no. Y son sentimientos muy fuertes
que con un buen consejero tanatológico puedes ir elaborando. Pero si, ojo, esto es tan grande que no te está permitiendo que te adaptes y que empieces a perder lo que en psicología llamamos la funcionalidad, estamos en problemas, Willis. Entonces, no debemos dejar de hacer las cosas que disfrutamos, ni debemos de dejar las obligaciones de un lado. La primera semana, la segunda semana, la tercera semana, la cuarta semana son las más difíciles, pero después tiene que ir fluyendo y tendremos que ir desarrollando fortaleza para enfrentarnos. Un buen consejero, cuidamos el baño diario, trabajo, que estés funcionando y al mismo tiempo cuidamos que se vayan haciendo de forma paralela, adjunta, estas tareas de desarrollo. El aislamiento es un síntoma de que algo se está bloqueando en esta tarea de adaptación, sobre todo un aislamiento después ya de semanas. A lo mejor en las primeras semanas pudiera ser natural, de acuerdo a la personalidad de los dolientes. Y finalmente la cuarta tarea, por favor, Vero, que es recolocar emocionalmente a nuestro bebé. Entonces, bueno, nosotros decidimos volver a vivir. Aquí ayuda mucho la espiritualidad, la conexión que tengamos nosotros con nuestro corazón y con lo sagrado. Ayuda la religión, ayuda las creencias, ¿no? Y hay que encontrar un sitio en este mundo espiritual, psicológico y emocional donde le encontremos un sentido y un propósito para este bebé que hemos perdido y que además murió, pero jamás lo vamos a olvidar. Siempre va a vivir en la memoria de los padres. Es como una situación muy fuerte que si nosotros logramos transitarlo de la oscuridad a la luz, es muy bonito porque podemos decidir honrar a nuestro hijo o a nuestros hijos muertos de una manera luminosa, honrando su vida, ayudando a los demás, viviendo la vida con calidad de vida, ¿no? Personalmente yo soy súper respetuosa de la diversidad y respeto todas las creencias, pero yo personalmente creo en un mundo sobrenatural y creo que cuando yo muera van a venir por mí todos los que se me adelantaron, ¿no? Empezando por mi hijo, por mis padres, mi hermana, mis mejores amigas que murieron en la pandemia, mi perrita Pumi. Yo sé que van a venir por mí y yo sé que van a estar felices de ver que he tenido una vida plena, que me desgarro el tobillo subiendo y bajando al Teposteco, haciendo kayak, bailando, que vivo intensamente, que río, que lloro de risa y que he podido usar estos duelos a los que yo me he enfrentado para bien y para ayudar a las personas. Voy a decir algo muy fuerte, pero creo que es una realidad que he visto en las personas y que lo he vivido personalmente. ¿Fue agradable esta y otras pérdidas por las que yo he pasado? No. ¿Me hubiera gustado pasar por ellas? Pues claro que no. Me encantaría que mi hijo viviera y estar celebrando su cumpleaños. Sí, me encantaría. Pero yo doy gracias a Dios que a partir de esa y otras pérdidas fuertes que he tenido en mi vida, yo he podido hacer esta recolocación y he podido ser una inspiración, eso que yo he vivido, para acompañar y ayudar a las demás personas a que transiten con el menor dolor posible este proceso, con sentido y propósito, y como dice mi misión de vida, transformar en crecimiento cualquier tipo de sufrimiento y de dolor por cualquier tipo de pérdida. Yo solo conozco una sola persona en el universo que ha dado a su hijo, ¿no? Y que lo da para la vida de los demás. Y yo no conozco en la vida a nadie que diría, yo doy a mi hijo para que se salve la humanidad. ¿Qué es la humanidad? Una sola persona. No, claro que no. Nosotros nos amamos y amamos a nuestra familia y procuramos ese bien para nuestra familia siempre.
Sé que es fuerte lo que estoy diciendo, pero repito, es mi experiencia y es mi creencia y yo soy respetuosa de la creencia de todos los demás. En estos temas, la espiritualidad es básica para que nos sostenga. En esta tarea de recolocar emocionalmente al fallecido, fíjense, no implica olvidar. Eso es imposible, pues si no, a menos que te dé Alzheimer, ¿verdad? Y tampoco implica renegar, evadir, reprimir el recuerdo. Implica esta recolocación del fallecido en nuestra propia vida. También implica aprender a vivir el presente. Se llama presente porque es un regalo. Y si nosotros estamos anclados al pasado, yo les voy a platicar desde las neurociencias qué pasan. Si nosotros estamos diario acordándonos que tuvimos la pérdida de un bebé, el cerebro no entiende que estamos recordando. El cerebro empieza a generar todas las sustancias, los pensamientos, el dolor como si fuera. Y sé que creen, se empieza a inflamar la amígdala, empieza a inflamarse ese cerebro y empezamos a sentirnos muy mal y se hace una cuestión de reciclaje tóxico. Eso está súper comprobado por las neurociencias. Por eso es muy importante trabajar este tipo de duelos y cualquiera, este en especial porque es el más difícil que hay. Pero cualquier tipo de pérdidas, de traumas también, hay que entrarle, porque si no, pobre cerebro, lo traemos inflamado y eso no es bueno para nuestra vida. Es bueno aprender a vivir en el presente, dejar las anclas del pasado, encontrarle un sentido, un propósito y pa'lante. Y pa'lante. Si vamos a mirar pa'lante, no es con ansiedad de que, ay, ¿qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a ser de mi vida? Y toda ansiosa, los primos hermanos y la pandemia del siglo XXI son los trastornos de ansiedad y de depresión y desgraciadamente ahí viene ya los suicidios, ¿no? Entonces uno tiene que mirar para adelante con ilusión, con esperanza y con ganas de vivir porque es la forma en que vamos a honrar a nuestros fallecidos. Esta tarea también implica reelaborar el vínculo con el bebé que murió y que ya no está presente. Ya no es un bebé que ocasiona dolor su partida. Ahora es un bebé que me inspira a tener calidad de vida y con la promesa de que está siempre el amor. Yo tengo un taller sobre duelo perinatal que se llama El amor es eterno. Porque la muerte, lo que nos arrebata son los sueños, la esperanza, la vida, la presencia, los anhelos, el futuro de las cosas que queríamos compartir con ese hijo. Pero jamás, jamás nadie te va a poder arrancar el amor. Y eso es lo que se queda aquí en el corazón. En este contexto, fíjense, una madre que se promete a sí misma no volverse a embarazar o desgraciadamente ha atendido parejas u hombres que ni le avisan a la esposa y corriendo van a hacerse la vasectomía, son un indicio de estancamiento del duelo. Igual con tiempo, o sea, si yo creo que han pasado 5 años y ya lo hablaron, ya fueron acompañamiento tanatológico y deciden no volver a tener hijos, es válido. Pero de verdad es impactante cómo después del trauma deciden hacerse este tipo de procedimientos médicos. Esto es un signo de un dolor que no están pudiendo ni siquiera mirarlo y prefieren no volver a intentarlo jamás con tal de no pasar por este dolor. Entonces, bueno, todo el sentido, el propósito, la vida se queda en el limbo eternamente. Bueno, esta plática se llama Maternidad en Duelo, ¿qué hacer para sanar juntos? Es muy importante abrir nuestro corazón, tener un corazón compasivo, decía la doctora Kubler-Ross, es la mejor compañía que puede tener un doliente, un corazón empático, un corazón que no juzga, un corazón que dice, ¿quiere salir?
sin juzgar, sin presionar. ¿Quieres ver una película? ¿Quieres que hablemos de lo que pasó? O no, o podemos no tocar el tema. O simplemente la persona que se ofrece a hacer algunas cosas. Yo bailando tuve una lesión un poco seria de mi tobillo de la cual me estoy recuperando, ¿no? Y es impresionante. O sea, estaba tomando mi clase de dibujo con mi maestra de yoga, que yo le doy clase de escritura y ella de dibujo, y ve que tenía los trastes sucios y me dice, Gaby, ¿me permites lavarte los trastes? Cosa que yo agradecí en el alma. Un amigo manejó 2 horas para traerme la silla y poderme meter a bañar, la consiguió con otra amiga. Mis hijos suben la comida, me la prepararon. Ya ahorita estoy más independiente, ya me quitaron la bota ayer, pero a veces no hablar de lo sucedido ayuda mucho más y ofrecer nuestras manos para lo que necesita. A veces la doliente solo necesita compañía. Yo cuando me recuperé de mi duelo, aparte de mi consejería tanatológica, a mí me acompañó un ángel durante los 3 primeros meses, que fue muy complicado. Yo me levantaba con unas pesadillas horrorosas y mi suegro corría a mi lado y me abrazaba y solamente me mecía y me decía, todo está bien, todo va a estar bien. Esa frase la repetía, todo va a estar bien, Gaby, todo va a estar bien. Y todo estuvo bien. Hoy todo está bien. Recordar eso es doloroso. Yo usualmente no acepto dar este tipo de pláticas porque es tocar esa herida. Al rato voy a hacer mi suspiro fisiológico, mi respiración que desinflama así el cerebro, o se las dirijo si quieren, para mí, para ustedes sería un regalo si tengo tiempo. Pero a veces la mejor compañía es estar ahí en silencio. Creo que ya comenté todas esas. Ok, esto lo voy a subrayar. Ya lo dije, pero es muy importante subrayarlo. Cuando la tristeza se ancla o impide que se realicen las actividades cotidianas, es cuando se empieza a perder la funcionalidad. Ya no empiezas a gozar lo que antes gozabas. Este trastorno, esta depresión, que es un proceso natural del proceso del duelo, es una etapa, perdón, un escaloncito natural del proceso del duelo, se puede convertir en un trastorno depresivo. Y entonces la doliente ya no quiere bañarse, ya no disfruta las relaciones sexuales con su pareja y empieza a hundirse en el pozo de la desolación. Eso hay que cuidarlo mucho. Cuando esta tristeza se convierte en angustia y sobre todo cuando se instala una ideación suicida. Realmente cuando tú escuches, yo no puedo con esto, yo me quiero morir, no puedo con este dolor, yo me quiero ir al cielo con mi hijo, esas frases, ojo, urge consejería tanatológica, ¿sale? Es muy sano también integrar a las dolientes de este tipo de pérdidas a grupos de apoyo. Por lo mismo, claro, si el problema, además del dolor en todos los niveles, es la soledad, que no se habla, que es un duelo que pasa en silencio, hablarlo es una de las medicinas más confortantes que existen. Y además darnos cuenta que no están solas, que se den cuenta que hay otras personas que hemos pasado por ahí y que podemos tener esta compasión, empatía para escuchar, para acompañar. Y bueno, como decía Shakespeare, o como pasaba cuando las grandes tragedias de Shakespeare, siempre hay un caso más grave que el de nosotros. Y cuando nosotros escuchamos esas cosas, ya nuestra tragedia se hace pequeñita, ¿no? Y salimos más rápido del dolor. Adelante, Vero, por favor. Ya comenté que solicitar ayuda, las redes de apoyo es también lo ideal. Y bueno, también la Escuela de España empezó con este homenaje de despedida, ¿no? Yo le iba a poner a mi bebé Gio o Teo,
porque en ese entonces mi esposo, bueno, tiene descendencia italiana y decía, Giovanni Barocchio, se oye italiano, se oye lindo. Mi hijo se llama Salvatore Barocchio. Entonces, bueno, es importante nombrar a nuestro hijo. Sí existió. Nómbralo. O a tu hija. ¿Qué necesitamos meter en esta cajita de homenaje? Necesitamos hacer una carta y darnos el valor de escribir desde las profundidades de nuestro corazón y sacar lo que tenga que salir. A veces lo que hay es mucho enojo y falta de comprensión de los otros. Y entonces ese enojo lo convertimos hacia el bebé y es válido que tú le digas, te perdono por no haber luchado, te perdono por haberte ido, te perdono por haberte muerto, te perdono por haberte quedado. Recuerden que esta conexión entre la mente y el corazón, ese camino es escabroso y es lo que estamos haciendo con este tipo de rituales. Y muchos más que hacemos los consejeros en tanatología. Repito, por más irracional que les esté pareciendo esa carta, háganla. El bebé no la va a leer, Dios no se va a enojar porque le digas que estás enojado, que ya no quieres, que estás como niña berrinchuda. Está bien, de todas maneras Él está contigo siempre. Entonces fíjate, vas a poner en esa cajita esa carta, vas a escribir en esa carta las palabras gracias, te amo, subrayo, el amor es eterno. Perdóname, te perdono y adiós. Es muy importante que pongan la palabra Dios porque te estás despidiendo. Tu cabeza lo entiende, aunque tu corazón todavía va a tardar tiempo en procesarlo. Si tienes una foto de alguno de los estudios que te hiciste con tu bebé en gestación, o si nació muerto, o si alguien le tomó fotos, ahora hay cada vez más sensibilidad y respeto de los profesionales de la salud. Y ahora ya permiten fotos, y si tienes, es ideal poner una foto de tu bebé, unos zapatitos, una sonajita. Si no tienes, a lo mejor fue una muerte gestacional a semanas muy tempranas, puedes comprar algo que tú sabes que eso te hubiera encantado verlo en tu bebé, y metes todo en esa cajita. Al principio estará esa cajita en el altar si decides hacer un altar para tu hijo, y con el paso del tiempo esa cajita puede irse moviendo de lugar. Algunas personas les ponen en esa cajita semillas, y algunas personas junto a esa planta que van a sembrar echan las cenizas del bebé o el cuerpecito de tu bebé cuando es en muy cortas semanas de gestación del feto, y es un ritual maravilloso que te va a dar mucha paz. ¿Vas a llorar al principio? Sí, pero con eso inicié mi plática. La tristeza, la introspección y las lágrimas son necesarias para enfrentar el proceso. Y tampoco es que tengas que llorar diario. Las olas del tsunami a veces ni siquiera vienen diario, y a veces te sorprendes riendo a carcajadas con tu familia, con tus demás hijos o con tus padres, y pronto dices, ¿por qué estoy tan feliz y acabo de perder un hijo? Porque así es la mente de tramposa. Un buen consejero te diría, mereces ser feliz y tener espacios en que puedas respirar. Así es el duelo. En un día puedes sentir alegría, tristeza, enojo, rabia, dolor, ir a trabajar, o estando trabajando te llega la tristeza que no puedes ni respirar. Yo recuerdo que tenía que pararme de mi coche y ponerme a llorar porque no podía ni manejar. En una ocasión le tuve que hablar a una amiga y decirle, no puedo, ven. Y corriendo mi amiga fue y estuvo conmigo. Qué importante, ¿no? Las redes de apoyo. Qué importante tener padres comprensivos. Yo tengo un dicho. A los amigos yo les invierto tiempo, dinero y energía, porque yo sé que esos amigos son mi red de apoyo vital cuando mis padres no
puedan estar, como es el caso ahora presente, ¿no? Y algo muy importante, la muerte nos arrebata a las personas que amamos, pero jamás el amor. Brindar homenaje a la memoria de tu bebé teniendo tu calidad de vida es la mejor forma de honrarlo. Es la mejor forma de honrarlo. Otros duelos son menos complicados. Cuando tú, por ejemplo, tienes un duelo y conociste a la persona y pudiste construir códigos y experiencias, sabes y puedes decidir cómo honrarlo. Mi forma de honrar a mi mamá es cantar. Mi mamá tenía una voz divina y le encantaba cantar. Yo no lo hago muy bien, me esfuerzo, tomo clases de coro, pero es mi forma de honrar su recuerdo. Qué difícil no haber tenido oportunidad de construir esos códigos y esas experiencias con tu bebé. Entonces, ¿qué nos queda? Vivir la vida al máximo, tener calidad de vida y será nuestra mejor forma de honrar esa vida que dimos. Así hayan sido 12 semanas, 7 meses, 2 semanas de vida, 1 año, 2 años o el tiempo que Dios te haya permitido tener a tu bebé con vida. Pues yo termino aquí, les agradezco muchísimo la oportunidad a BRIM, yo amo BRIM, es mi camiseta, es como mi alma mater laboral. Y bueno, pues estoy aquí para servirles, para contestar cualquier tipo de duda, acompañarles en su comentario. Si alguien se quedó como muy conmovido, conmovida, hacemos juntas una respiración de suspiro fisiológico, que es la única técnica por neurociencias demostrada que así se desinflama el cerebro y quedamos como nuevos. Muchas gracias, Vero. Raquel, adelante, tienes la manita arriba. Hola, bueno, muchas gracias. Solo quería saber, en el caso del ritual que comentaba, si hay algo para, no sé, algún ritual para cuando pierdes a otro tipo de familiares. Si bien es cierto, el dolor de perder a un hijo debe de ser algo diferente, pues digo, en menos de un año he perdido a 2 personas muy, muy cercanas a mí y quería saber si podía hacer algo, como algún ritual. En lo que mencionabas en esa parte de como de pedir perdón, o sea, como pedir perdón a esa persona y perdonar, ¿no? Lo que yo le hubiera hecho. Lo hice con mi mamá hace 9 meses y hace 2 meses con un primo que yo quería como un hermano. Entonces, eh, no, como bien dices, o sea, son diferentes duelos, no se superan, son dolores muy difíciles, pero, pero bueno, quería solo saber eso, ¿no? Si hay algún tipo como de ritual como para otro tipo de familiares, ¿no? Claro que sí, Mora, hay tantos rituales que podemos hacer. Los rituales son la medicina del alma, ¿no? Puedes tomar una foto de la persona amada y si eres creyente hacer una oración, darle tu dolor a ese ser superior y empezar a escribir una carta con las 5, son 4 palabras, pero yo he aumentado 1 o 2 porque a lo largo de estos años de experiencia he visto que son importantes, ¿no? Gracias. Perdóname, te perdono, te amo, adiós. Cuando es necesario, le aumento me perdono. En el caso de una mamá, usualmente es necesario. Entonces, bueno, no es tampoco que tengan que ir en orden, pero en el lapso de esa carta irás escribiendo frases, las vas metiendo, vas llorando no más de 20 minutos diario. Ay, perdón, no las anoté. Gracias, perdona, te perdono y después era Te amo y adiós. Y en el caso cuando hay cosas que tú gracias. descubres que tienes que perdonar, aumentas me perdono, ¿no? Me perdono por haberme ido de la casa, hacer el dolor que te causé, mamá, me perdono por no haberte comprendido como tú hubieras querido, etc. Y recuerda que por más irracional que nos parezca lo que estemos escribiendo, es importante escribirlo. Y después puedes hacer 2 cosas, Mura. Lo rompes, si hay mucho enojo, yo recomiendo romperlo y hacerlo así pedacitos. Y si no hay mucho enojo, ya tuviste algún tipo de acompañamiento, pones un recipiente seguro y lo quemas la carta y estás ahí en silencio. Si eres creyente, oras, si eres religiosa, rezas,
viendo cómo se va transformando esas emociones en cenizas. Y ahí sí, no hay tema en que eches las cenizas al excusado, es un papel sin vida, no es un ser humano. ¿A qué médico se le ocurre echar a un feto al excusado enfrente de la mamá? Es una carta que se transforma y esta transformación en la psique es un símbolo, es una metáfora muy poderosa. Otra cosa que puedes hacer con las cenizas es igual, puedes plantar un árbol y es un símbolo maravilloso de transformación. Gracias, Mora. Espero haber Ok, contestado la pregunta. muchas gracias, doctora. Te abrazo, Mora. Si necesitas con cualquier tanatólogo, cuando nosotros enfrentamos múltiples pérdidas, aguas, ¿eh? Yo en la pandemia perdí a mi hermana y 4 de mis mejores amigas se fueron. 4. Yo ya no veía lo duro sino lo tupido, ¿no? Yo por mi formación siempre estoy en proceso terapéutico, pero le llegué con gusto, fue fuerte cuando se enfrenta la muerte de un ser querido y a los 9 meses otro y apenas te estás recuperando y ahí viene otro knockout, espérame tantito. Entonces, bueno, Sí, gracias. sí, ajá, como bien dices, es difícil, ¿no? O sea, y más cuando han sido tan repentinos, tan cercanos en tiempo y demás, y como, pues sí, también como lo comentas, ¿no? Es diferente, ¿no? El dolor. O sea, me ha costado mucho entender que el dolor, por ejemplo, para mi tía, ahorita mi tía, el perder a su hijo es un dolor diferente. Cuando yo perdí a mi mamá, pues era su hermana y pues le dolió seguramente, pero como me dolió a mí, no lo creo. Y son ese tipo de cosas, ¿no? De que el dolor es diferente para cada persona. Gracias, Mora, porque me das pie nada más en 10 rapidísimo a comentar algo importante. Hay algo que en tanatología llamamos los protagonistas del duelo y ese es otro tema que sufre mucho la maternidad en duelo, ¿no? Le quiere quitar el protagonismo la abuela, el hermanito, es que a ti no te dolió como a mí, sobre todo la abuela materna a Ujú. veces, no siempre. Entonces, eso hay que cuidarlo mucho. Eso llega un consejero en tanatología y lo primero es meter orden en roles y aquí la protagónica del duelo es la mamá y es a la que le da primeramente la atención, después a los secundarios, que es la pareja y los hijos, después los abuelos, etcétera. Gracias, gracias. Adelante, Vero. Ay, muchas gracias tanto a Raquel como a ti por abrir su corazón, compartirnos estas experiencias y abrazarnos en conjunto. Comparto los datos de Gaby por si alguien tiene este interés por seguir un proceso con cualquier tipo de duelo. Ya sabemos que pues sí necesitamos acompañamiento, que nos escuchen y pues platicar un poco de lo que nos ha sucedido y cómo lo estamos viviendo. Aquí están sus datos por si quieren imprimir la pantalla, darle una foto o guardar los datos para cualquier situación o para recomendarla con algún familiar. A veces igual nosotros pues somos afortunados porque no hemos vivido algún tipo de pérdida, pero conocemos a quienes, a un amigo, un vecino, alguien muy querido está sufriendo, pasando por un proceso pues doloroso. Y bueno, para todos aquellos que están interesados y gracias por estar aquí en esta sesión, tenemos esta sorpresa para ustedes que es justamente un taller que nos comparte la doctora. Muchísimas gracias por pues por este regalo. La verdad es que escucharla y seguir de cerca estos talleres de verdad es muy grato para todos los que van y son los afortunados de tomar este taller. Ceci, dinos, te escuchamos. Disculpen, estaba apagado mi micrófono, perdón. Sí, no te preocupes. Pues sí, yo quisiera agradecer mucho a la doctora. En verdad, es bien difícil y bien complicado expresar los sentimientos que uno tiene cuando tiene ese tipo de pérdidas y sobre todo que los demás te comprendan, ¿no? Y que te apoyen. Es bien complicado y más cuando son tus mismos familiares, es muy complicado. Entonces, yo sí agradezco mucho estos talleres, en verdad. Y pues a mí sí me gustaría pues seguir en contacto con la doctora. La verdad es que sí ayuda mucho para uno como ser humano seguir adelante, porque esa es la vida, hay que vivirla, hay que disfrutarla, hay que seguir adelante. Es eso. Muchas gracias. Ay, gracias, Ceci. Justamente diste en el clavo con estas últimas palabras que dijiste.
porque va de la mano con este taller. Ya nos decía la doctora, el presente es un regalo y justamente para este regalo, secretos para manifestar tus anhelos, es el taller que nos está brindando el descuento a la doctora, un 40% de descuento para este pues taller que va a estar buenísimo. Va a ser el próximo 19 de mayo, es un domingo, entonces para los que tienen o tengan la fortuna de acudir, de pronto vamos a estar ahí pidiendo la retroalimentación de cómo les fue, les gustó, no les gustó. Y además de este taller, también tiene otros talleres la doctora. No sé si nos quiera compartir algún otro taller, por si ustedes dicen, ¿sabes qué? Me gustó más la parte de sanación y pues ver qué podemos hacer ahí. Muy bien, pues de tanatología tengo uno desde hace 12 años que diseñé cuando murió mi papá, que se llama Te Acompaño. Es un taller hermoso, familiar, también dura 4 horas. Tengo el enfocado a pérdidas perinatales, que es muy parecido a este, pero voy trabajando técnicas para sanar. No es nada más como la clase y la plática, sino vamos trabajando en el taller técnicas desde las neurociencias. Técnicas muy importantes para sanar y que creen son bien fáciles cuando ya las sabes hacer, ¿no? Cuando un experto las sabe hacer, que se llama El amor es eterno. Son los que tengo de tanatología, pero con mucho gusto les mando a quien así lo requiera, mándenme un WhatsApp y yo con mucho gusto les mando mi catálogo de servicios, pues tengo más de 15 talleres de comunicación, no nada más de duelo, de desarrollo, el diplomado Renacer, que inició muy pronto, la 4ª generación, ¿no? Donde desarrollamos habilidades para la vida, comunicación asertiva, cómo hacerte piloto de tormentas, cómo encontrar propósito y sentido a partir de las adversidades que has vivido, manejo de conflictos, cómo aprender a ser más feliz, cómo desarrollar tu espiritualidad, la importancia del perdón, los secretos también del mundo natural, sobrenatural, porque el perdón y la gratitud nos coloca en una llave mágica para la abundancia. Y cuando hablo de abundancia no nada más es fluidez económica, es paz en medio de la tormenta, es aprender a construir relaciones constructivas, no tóxicas, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustan muchísimos temas y si tengo un minuto me encantaría despedirme, Vero, si tú me lo permites, con esta técnica maravillosa. Les voy a contar 5, contenemos en 7 y sacamos en 9. Únicamente lo vamos a hacer 3 veces y por la nariz, ¿sale? Vamos a inhalar en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Contenemos en 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y exhalamos despacio, sin desinflarnos y por la nariz. 5, 6, 7, 8, 9. Inhalamos. 2, 3, 4, 5. Contenemos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y exhalamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Una última vez. 2, 3, 4, 5. Contenemos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y exhalamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y nos quedamos ahí sintiéndonos cómo se desinflamó el cerebro, conectando con los latidos de nuestro corazón. Y yo quiero despedirme diciendo gracias, gracias Ale, gracias Anita, gracias Tere, gracias Vero, gracias Brim, gracias Dios, gracias mi Gio, mis hijos que viven, gracias por haberme escuchado con su corazón abierto. No pude ver sus caras, pero estuvimos comunicados de corazón a corazón. Gracias. Ay, muchas gracias, doctora Gaby. Aquí les dejo sus datos una vez más y muchas gracias a todos por estar presentes en esta sesión. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Chao. Gracias, doctora. Gracias. Buen día a todos. Bye.